Hola, buen día. Nuestro tema a tratar en este video es el de semejanza de triángulos y el teorema de Tales, también conocido como el teorema fundamental de proporcionalidad. Para comenzar, recordemos que dos triángulos ACB y A'C'B' son semejantes si sus ángulos respectivos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Esto es, el ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C', el ángulo BCA es igual al ángulo B'C'A' y el ángulo CAB es igual a C'A'B'. Y además, tenemos que AB sobre A'B' es igual a BC sobre B'C', que también es igual a CA sobre C'A'. De manera similar a la congruencia de triángulos, existen diversos criterios para determinar cuándo dos triángulos son semejantes, a saber, el criterio ángulo-ángulo-ángulo, el criterio lado-ángulo-lado y el criterio lado-lado-lado. Primer teorema de Tales. Consideremos el triángulo ABC y dos puntos D y E sobre AB y AC respectivamente, tales que DE es paralela a BC. Entonces se cumple que AB sobre AD es igual a AC sobre AE. Demostración. Con base en la figura anterior, trazamos la altura del triángulo ADE desde el punto E, que también sería la altura del triángulo ABE. Como la razón entre las bases de dos triángulos es la misma que la razón entre sus áreas si tienen la misma altura, tenemos que AB sobre AD es igual al área del triángulo ABE sobre el área del triángulo ADE. De manera análoga, cuando consideramos los triángulos ADC y ADE, llegamos a que AC sobre AE es igual al área del triángulo ADC sobre el área del triángulo ADE. Por último, trazando una recta desde B hasta E y desde C hasta D, observamos que DE es base común de los triángulos DEB y DCE y que las alturas de ambos triángulos trazadas hasta la base DE miden lo mismo. Aquí, hagamos un pequeño paréntesis para responder la siguiente pregunta. ¿Por qué podemos asegurar que las alturas hasta la base DE miden lo mismo? Entonces, tenemos que el área del triángulo DBE es igual al área del triángulo DCE, y así, el área del triángulo ABE es igual al área del triángulo ADE más el área del triángulo BED, que a su vez es igual al área del triángulo ADE más el área del triángulo DCE, y esto es igual al área del triángulo ADC. Por lo tanto, como AB sobre AD es igual al área del triángulo ABE sobre el área del triángulo ADE, AC sobre AE es igual al área del triángulo ADC sobre el área del triángulo ADE y el área del triángulo ABE es igual al área del triángulo ADC, llegamos a que AB sobre AD es igual a AC sobre AE, que es lo que en un principio queríamos demostrar. Ahora veremos que el recíproco del teorema de Tales también es válido, es decir, si en el triángulo ABC tenemos puntos D y E sobre los lados AB y AC respectivamente, tales que se cumple que AB sobre AD es igual a AC sobre AE, entonces tenemos que el segmento DE es paralelo al segmento BC. Demostración. Se hará por reducción al absurdo. Supongamos que DE no es paralela a BC. Sea BC' la recta que pasa por B, paralela a DE, y supongamos que BC' intersecta a AC en C', que es distinto al punto C. Entonces, por el teorema de Tales, tenemos que AB sobre AD es igual a AC' sobre AE. Además, por hipótesis, tenemos que AB sobre AD es igual a AC sobre AE, por lo que AC' es igual a AC, y en consecuencia, C tiene que ser igual a C', de donde obtenemos que C es igual a C' y en un principio C era distinto a C', lo cual es un absurdo. Por lo tanto, DE es paralelo a BC. Hagamos un pequeño paréntesis para responder la siguiente pregunta. Para terminar, enunciaremos el segundo teorema de Tales, que es consecuencia inmediata del primero y que se deja su demostración como ejercicio. Consideremos tres rectas y otras dos transversales a estas. Entonces, si AD, BE y CF son paralelas, tenemos que AB sobre BC es igual a DE sobre EF. Y recíprocamente, si AB sobre BC es igual a DE sobre EF
y dos rectas AD, BE o CF son paralelas, entonces las tres son paralelas.